Gracias, Olga. Vamos a seguir con más cosas porque, bueno, pues como les decía Olga hace un instante, tenemos muchas historias pendientes aún que ofrecerles. Y hoy vamos a hablar por tercera vez en este programa de una historia que les interesa seguro mucho a todos ustedes. Extremadura insólita. Saludamos una semana más a nuestro colaborador y experto en temas del más allá. Uy, ha quedado así un poco raro, pero es así. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Del más allá y del más acá. Sí, un poquito de todo. Del pasado reciente y del pasado más pasado de Extremadura. Exactamente, hay misterios de todo tipo, podemos remontarnos a muchos siglos atrás, pero hay cosas que están ocurriendo hoy día, ¿no? Y para eso está Extremadura insólita, para contarlo. Pues precisamente como yo decía antes, hoy es la tercera vez que abordamos este asunto porque los personajes, los seres extraños, misteriosos del bestiario extremeño son muchos. Sí, son muchísimos y de hecho aún nos quedaban unos pocos por tocar. Yo creo que incluso no nos va a dar tiempo a abordarlos todos hoy, ¿no? Ese bestiario, ese escaparate de seres raros, yo creo que es inmenso y me alegro de poder repetir de nuevo esta temática tan interesante porque forma parte de una memoria popular que se está perdiendo poco a poco y que yo pienso que todo lo que no se difunda hoy día, dentro de 15, 20 años se perderá por completo. Lo importante es lo que estamos haciendo hoy día, difundirlo, compartirlo con los demás. Vamos a hablar precisamente en esta mañana de martes en Extremadura insólita de una de las figuras más destacadas del bestiario extremeño, que seguramente a lo mejor algunos de ustedes, quizá los mayores del lugar, puedan recordar. Es la figura de la chancalaera. ¿Esto qué era? Bueno, una similitud muy grande con ese otro personaje del que ya hablamos en su momento, que era la serrana de la Vera, ¿no? De hecho hay estudiosos, historiadores que dicen que procede de un mismo origen. Yo no lo tengo muy claro, ¿no? Ese nombre, el nombre de chancalaera, procede del término achancal, o sea, significa cruzar. ¿Por qué? Porque se habla de que esta mujer, estamos hablando de un ser femenino, como ya hemos hablado de algunos otros, era capaz de cruzar un río saltándolo, o sea, de un solo paso o de una sola zancada, o sea, un ser con una agilidad absoluta. ¿Se parece entonces a otros personajes de féminas del bestiario extremeño o es completamente diferente? No, se parece, y además se parece a esas féminas malvadas, ¿no? Porque en el bestiario hay de todo, encontramos personajes bondadosos y personajes que su misión en la vida es hacer daño, ¿no? Y en este caso hablamos de féminas malvadas, hablamos de una mujer o de un ser femenino al cual se le atribuye un romance con un hombre que tuvo un final pues bastante nefasto. Hablamos de una mujer que fue despechada y que por lo tanto se convierte en un ser malvado, un ser que odia a todos los hombres, al género masculino, como ya hemos visto en el caso de otros personajes de este bestiario, y por lo tanto todo aquel hombre con el que se tropiece es asesinado, incluso a veces cualquier mujer o cualquier animal, pero principalmente estamos hablando del hombre como la meta en el caso de los asesinatos de la chancalaera. Mientras que eso ocurre, se dice que habita oculta en alguna que otra gruta de Extremadura. Una cosa más, José Manuel, ¿tenía poderes paranormales la chancalaera? Eso dice la tradición. Fíjate que, por ejemplo, físicamente era una mujer con una belleza absoluta, pero que tenía la capacidad sobrenatural, en este caso, de convertirse en una anciana indefensa. Claro, eso era un buen reclamo, una anciana a la que cualquier persona se podía acercar, porque nadie se iba a imaginar que se podía convertir luego, por ejemplo, en un animal que era capaz de atacar a una persona. Se convertía en animales precisamente por eso, para tener mucha más agilidad, para poder llegar mucho antes a su víctima. Y hay algo que se le atribuye a la chancalaera, fíjate qué curioso, que es el hecho de penetrar en las casas, no se sabe de qué forma, si lo hacía a través de una ventana o a través de la cerradura, como ya hemos hablado con algunos otros seres, y su misión era la de buscar a los niños que lloran. O sea, la chancalaera tenía la misión, entre otras cosas, además de asesinar a los hombres, buscar a niños que lloraban, que estaban dentro de las casas, los secuestraba y se los llevaba a su cueva. Y supuestamente, presuntamente, según cuenta esa tradición, esos niños recién nacidos eran la comida, eran el alimento de esta malvada mujer. Hablamos de más mujeres, en este caso unas figuras femeninas muy populares dentro de la tradición oral,
hablan de las sirenas. Las sirenas. ¿Ha habido sirenas en Extremadura en la tradición? También han habido, lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando por motivos geográficos de sirenas de agua dulce. Claro, te iba a decir, aquí mar no tenemos. Evidentemente, y una de las más conocidas, porque se hablan de muchos casos en diferentes lugares de la geografía extremeña, pero una de ellas de las más importantes y de las más populares es la sirena de la cueva Cantamora, en Talavera la Vieja, en Cáceres, y de ella se habla que era la protectora de la cueva y la protectora de los tesoros. Siempre se ha hablado en las leyendas populares de seres que custodiaban tesoros. Y en este caso la sirena lo que hacía, esta sirena de la cueva de Cantamora, era proteger un presunto tesoro que estaba oculto en ese lugar, y ella lo que hacía era hechizar a todo hombre que se acercara. Hechizaba a veces con la voz, a veces incluso con la propia mirada, ¿no? Curioso, ¿no? La figura de esta sirena tan particular que existió en este pueblo, en Talavera la Vieja, en Cáceres. Sí. Una cosa, porque también quizá puede haber espectadores que ahora mismo en casa se estén preguntando si las sirenas surgían como tal, nacían como sirenas, o eran mujeres que después, por efectos paranormales, se convertían en sirenas. Hay de dos tipos. Hay quien habla de que realmente hay sirenas que nacían como tal, pero principalmente se habla de sirenas que se convierten en sirenas precisamente por una maldición, ¿no? Y precisamente la misión que tienen durante su vida, además de custodiar determinadas zonas o tesoros, es esperar que aparezca alguien, normalmente un hombre, que rompa ese hechizo. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacen? Algo parecido a ese otro mito que era el de las encantadas. Ellas esperan peinando sus cabellos de forma muy coqueta, y además eso les sirve para que de esa manera casi seductora atraer a los hombres, ¿no? Y que exista, que surja algún día ese hombre que rompa el hechizo, que convierta a esa sirena en una mujer y que pueda volver a tener una vida normal y corriente, ¿no? Una cosa, José Manuel, porque habitualmente solemos tener asociado el concepto de la bondad a las sirenas. Son personajes que son positivos, ¿no? La tradición y la leyenda siempre lo ha contado, pero creo que tienes que contarnos algo en relación a las sirenas que rompe un poco este mito, ¿no? Las sirenas no todas eran buenas. Exactamente, o sea, la mayoría eran positivas, eran bondadosas, pero hay un pequeño núcleo de sirenas que son malvadas, y yo sé que eso va a asombrar a mucha gente que le suena esto de las sirenas a cuentos maravillosos donde siempre hay un final feliz. Y no, hay sirenas, según cuenta la tradición, y aquí en Extremadura se han dado casos, por ejemplo, que hipnotizan a los pescadores que están, por ejemplo, en un lugar determinado y mueren ahogados precisamente en un río, porque de esa manera, al ser hipnotizados, pues caen en una especie de estado de trance o de semitrance y se ahogan. Pero incluso dicen que la sirena tiene la capacidad, con su simple canto, de aumentar el tamaño de los ríos, de hacer que haya una crecida mucho mayor, que aumente el nivel del agua, y por lo tanto pastores que están por la zona mueran también ahogados, ¿no? Gracias a Dios son casos, como te digo, mínimos, pero existen sirenas malvadas. Vamos a conocer ahora, por último, esa tercera figura de esta tercera entrega en el Día Nuestro del Bestiario Extremeño, en Extremadura Insólita. Hemos hablado de la chancalaera, hemos hablado de las sirenas buenas y malas, que las había aquí en Extremadura, y ahora, para terminar, el encontrau. Que ahí no estamos hablando de un ser concreto, sino de una especie, yo diría, de emanación maligna que existe en el interior de algunos animales, ¿no? O sea, no es un ser, no es un personaje, es simplemente, algunos hablan de que es una especie de espíritu maligno que llega a habitar en el interior de algunos animales. Se desconoce el origen, pero sí se sabe que esa emanación o que ese espíritu maligno que habita dentro de esos animales se puede contagiar de animal a animal e incluso de animal a ser humano. ¿Y cuáles eran los síntomas del encontrau? Bueno, sobre todo se habla de una especie de urticaria de difícil curación y que se llegaba a contagiar por varios motivos, pero principalmente a través de la mirada. O sea, si tú te encuentras con un animal que tiene dentro esa emanación, o sea, que está contagiado de ese encontrau, como se le llama, si el animal te mira fijamente y tú, por desconocimiento, miras fijamente a ese animal, te contagias. Pero también hay otro sistema para contagiarte. Hay también otro problema, que es cuando tú pisas una huella de un animal que ha estado contagiado por ese encontrau. Tú pisas la huella y si no tienes el método, el sortilegio para protegerte, también te contagias. ¿Y qué posibilidad había de curarse? ¿Cuáles son los remedios en caso de que pisáramos esa huella? Sí, bueno, de curarse hay algunos, pero sobre todo lo importante aquí, hablamos de inmunizarnos, o sea, de salir al campo con la tranquilidad absoluta de que no te va a pasar eso. Y por ejemplo, la gente más mayor, que son de alguna forma los que conservan esa memoria popular, tienen un sistema, y ese sistema es justo cuando salen al campo, dicen una frase que es "jusa el encontrau",
Bien, esa frase lo que consigue es eliminar la negatividad de las huellas contaminadas por estos animales. O sea, si tú vas a salir al campo y casualmente delante tuya hay una huella que está contaminada y tú no lo sabes, si dices esta frase, úsale encontrado, aunque pises la huella, no te contaminas. O sea, hay que tenerlo siempre muy pendiente para aquellos que crean evidentemente en esta curiosa tradición. ¿Había algún conjuro para curarse también? Existen varios que la memoria popular todavía conserva en algunos pueblos. Por ejemplo, uno de ellos era el embadurnarse con plantas arrancadas del lugar donde te has contagiado de esa extraña y misteriosa urticaria, ¿no? Por ejemplo, zona donde has pisado una huella o incluso zona donde te has tropezado con ese animal que te ha mirado fijamente. Coges esas plantas y te embadurnas. Hay otro más que es dar 9 vueltas por la mañana alrededor de un objeto determinado, como es una rosa, como es una mesa o una escoba. Pero el más importante de todos es usar una prenda de una persona llamada o Juan o María del sexo contrario. O sea, si la persona contaminada es una mujer, tiene que coger una prenda de un hombre llamado Juan, y si es al contrario, una prenda mía, por ejemplo, ¿no? Y recitar en voz alta el mayor número de animales posibles hasta dar con el animal que te ha contagiado. O sea, cuanto más animales digas, más posibilidades tendrás de dar con el animal que te ha contagiado y que tú lo desconoces. Bueno, pues eran estas curiosas formas de eliminarse, de evitar o de curarse, de inmunizarse contra estas fuerzas malignas, de estos espíritus que estaban en las bestias, en los animales, que bueno, pues campaban a sus anchas por los campos y las sierras de Extremadura, del Encontrau. Lo tenemos que dejar aquí de momento, porque la semana que viene te esperamos de nuevo. Claro que sí, por supuesto. Aquí en Extremadura Insólita, José Manuel Frías. Buenos días y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya al menos entretenido, y seguro que hemos todos aprendido un poquito más sobre las figuras del bestiario extremeño gracias a la sección de Extremadura Insólita. Ahora el Día es Nuestro sigue adelante y Olga Marcet tiene más cosas que contarles. Bueno, estábamos, yo no sé en casa cómo estaban ustedes, pero estábamos aquí en plató todos